Vale Euro es una de las agencias de mayor renombre y trayectoria en el ámbito de la publicidad en México. Con más de 30 años de experiencia y algunas de las marcas más reconocidas en el mercado, sus campañas se identifican por la creatividad con las que son elaboradas, al grado de convertirse en referentes populares. El trabajo en equipo y el talento reclutado en la misma son parte del sello de calidad de esta empresa fundada en 1981. Sin embargo, es su primer estratega, Javier Vale, quien ha logrado posicionarla en el top de las agencias de publicidad en el mercado. Fundador y director de la misma, Javier Vale comenzó esta odisea como proyecto de un solo hombre, quien con talento y empeño logró forjar esta empresa que en 2004 se incorporó como parte de la red internacional de comunicación Euro RSCG Worldwide. Ha sido un camino largo para este estratega de la publicidad, quien desde temprana edad ha estado ligado con los medios. Sobre su origen y quién es Javier Vale, él nos platica. Yo nací en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de la Policlínica Caracas. El hombre tiene la edad de la mujer que acaricia. Pues soy muy chavo. Mi papá y mi mamá, los dos eran artistas. Mi mamá a los 18 años, bueno, a los 17 entró a un concurso en la XFO, que era como el antecedente de la W, bueno, épocas tremendas, 1918 por ahí. Y entonces fue de gira por Venezuela y Sudamérica, y mi papá tenía una estación de radio que fundó en 1936, pues que era un cuarto y un micrófono, porque en aquel entonces pues no era más. Y ahí se conocieron. Mi papá le llevaba 20 años a mi mamá. Mi papá era un demócrata, entonces tenía problemas con la estancia de él en Venezuela. Lo golpeaban y lo secuestraban y lo metían a la cárcel y cosas. La mitad de la primaria la hice en México, la otra mitad la hice en Caracas. La secundaria la hice en México, el bachillerato lo hice en Venezuela, en Maracaibo, en el Liceo Baral, y finalmente terminé la carrera de ingeniero en comunicaciones electrónica en la ESIME en Zacatenco. Fui la primera generación en Zacatenco. Y mi papá me ayudó y me puso un negocio chiquito. Yo fabricaba consolas estereofónicas, tocadiscos Garrar y radioreceptores de FM y AM. Me asocié con un grupo importante, empecé a fabricar 500, 600, 800 consolas al mes. Pero ya después terminó ese negocio. Yo era pues un muchacho inexperto y los lobos me comieron. Mi papá me hizo el gran favor de decirme, yo te ayudo económicamente hasta hoy. Y entonces fue cuando empecé a buscar trabajo en el periódico, y como lo que sabía hacer era comercializar estaciones de radio y televisión, el grupo de Culiacán, Sinaloa, de Francisco Madero, me contrató como gerente de operaciones del Canal 3 de Culiacán, Sinaloa, con un calor espantoso, pero un pueblo maravilloso, con gente primorosa. Y así entré posteriormente después a Telesistema Mexicano. Fue el 7 de enero de 1973, se forma Televisa. Y yo el 13 de enero, una semana después, entro como ejecutivo de ventas de Televisa a vender. Canal 2, Canal 4 y Canal 5. Estaba Álvaro Bauer, Archundia, Otón Vélez, Enrique Riqué, Rafael de Haro, el mismo Alejandro Quintero que empezaba, pero el hijo, porque también estaba el papá, que era vicepresidente de planeación de Televisa. Cuando yo renuncio a Televisa para poner la agencia, le dije a Otón, yo me quiero ir a despedir del señor Azcárraga, del Tigre. Entonces me dijo, yo te consigo la cita. Cuando me lo encontré al Tigre me dice, ¿qué, te vienes a despedir? Digo, pues sí, no, viejito, no te despidas, vas a seguir vendiendo televisión, no vas a dejar de hacer lo que sabes hacer. Si vas a poner una agencia, vas a seguir aquí conmigo. Fue una cosa muy agradable, y sobre todo que me dio el visto bueno, porque si no hubiera dado el visto bueno, pues otra historia hubiera sido, ¿no? Sobre las cualidades y valores que Javier Vale reconoce en sí mismo, tiene una visión particular. Yo creo que el primer rasgo característico fundamental de Javier Vale es la pasión. Soy un hombre apasionado para todo. Hay una frase maravillosa que dice, pierde más el que pierde la pasión que quien en la pasión se pierde. Y hay dos cosas más quizá. Una es la creencia absoluta y firme de que la vida es mental. Yo creo que si soy sano, como lo soy, y me comporto y juego tenis como si tuviera 20, y me puedo desvelar y amanecer al día siguiente en un desayuno trabajando como si no hubiera desvelado, no es un asunto genético,
no es algo que nace de la bendición de Dios, es una manifestación. Tu cuerpo es una manifestación de tu mente. Y si tienes una salud mental, pues vas a ser sano de manera eterna. Pero además trae otra ventaja, que vas a ser joven también de manera eterna. Cuando una persona es joven, entiende el cambio. Cuando está vieja, se queda en una época de su vida y ya no se mueve de ahí. Pero hay algo más, hay algo que es mejor que ser joven, que es mejor que entender el cambio, que es hacer el cambio, que lo hagas tú, que no seas un seguidor, que tú seas el que innovas. Javier Vale indudablemente es un líder. Son años y éxitos los que así lo avalan. Sobre los procesos que lo forjaron como estratega, reflexiona. Todo lo que se puede tocar, ver, medir, pesar, es el efecto. Atrás de cada efecto hay una causa. Si yo soy en el efecto un estratega, es porque hay una causa que me hace ser estratega. Que en este caso es una formación mental que me dio mi carrera. Cuando me decían, oye, pues si tú eres ingeniero en electrónica, ¿qué haces haciendo publicidad? Pues gracias a que soy ingeniero en electrónica, puedo hacer publicidad estratégica. Te obligas a pensar de manera abstracta, secuencial, analítica. La ingeniería, las matemáticas y la filosofía te enseña a aprender a pensar, no a sumar y a restar solamente. Y eres un estratega de manera automática. La oportunidad de comenzar su propia agencia de publicidad se dio tras estar alerta y aprovechar una oferta en el momento adecuado. Tuve un buen puesto que me dio Tom Vélez y Emilio Azcárraga, Milmo, que un día, trabajando con un cliente como yo era como su ejecutivo de ventas de Televisa para el cliente, me dice, fíjate que me atiendes mejor que mi agencia. Si tú tuvieras una agencia, te daba la cuenta. Yo nunca pensé poner una agencia, no lo había pensado. No conocía, bueno, sí sabía lo que hacían las agencias y su trabajo creativo y de producción y de medios, pero yo nunca trabajé en una agencia, nunca. Bueno, a la fecha, nada más en este. Entonces, este cuate, este cliente, que era Formex Ibarra, Jerónimo Bertrán, fue el que me hizo abrir los ojos y a los 3 meses tenía la agencia. Le puse varios nombres, así muy creativos según yo, pero no me los aceptaban en relaciones exteriores porque ya había algo parecido, no sé qué. Entonces al final el abogado me dice, mira, ponle tu nombre que ese no te lo van a rechazar, porque a mí ya me urgía facturar, ¿no? Y entonces le puse Javier Vale y Asociados. ¿Y quién eran los asociados? Pues nadie. Pues la agencia era, pues el señor Vale con un portafolio, una mesa y un cuarto, porque pues no tenía ni los recursos ni las cuentas, tenía esa. Formex Ibarra era una empresa que producía atún Ibarra, mayonesa Ibarra, aceite de oliva Ibarra, y hacía un vino Urbinón, un vino mexicano buenísimo. Y entonces pues fue mi primera cuenta y mi primer comercial ya en la agencia. Por su clima. Valle de Guadalupe, Baja California Norte, zona de privilegio mundial. Y llegó el otoño, el invierno. Y vino 1978. Vino la cosecha de la década. Una modelo brasileña preciosa, unos ojos divinos. Un comercial de vino de la década a su copa. Sí, este fue de los primeros comerciales y nace precisamente por esa conversación. Un concepto básico en la publicidad es el cliente, al que sin pensarlo 2 veces, Javier Vale describe así. Yo creo que el cliente es alguien a quien, por el simple hecho, en este negocio, de ofrecerte que pienses para él, pues se merece todas las atenciones, ¿no? Es reconocer en ti un valor que no puedes maltratar, que no puedes mal usar. Entonces a un cliente hay que servirle. Cliente es alguien que te da la oportunidad de tener ingresos para trabajar y que confía en ti. Entonces al cliente no le puedes fallar. Es Dios.